Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Muy buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos en su programa, Una aventura de fe. Me da mucho gusto tenerlos esta mañana con nosotros aquí en Radio San Juan Diego, en la diócesis de Cuautitlán. Gracias por seguir nuestro programa, por sintonizarnos, por compartir los programas que cada lunes preparamos con mucho cariño para cada uno de ustedes. Gracias a todos nuestros hermanos de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla, que siempre nos están siguiendo, que siempre están también atentos a nuestras transmisiones. Y bueno, también los invitamos a que sigan los programas de nuestros hermanos locutores, que también con muchísimo agrado, muchísimo entusiasmo preparamos para cada uno de ustedes. Pues bueno, vamos a empezar nuestro programa de esta mañana con un tema, el cual lleva por nombre Padres modelando para sus hijos. Ahorita vamos a entrar ya en él y vamos a ver por qué le pusimos este tema o este título. Antes que iniciemos, ¿qué les parece que invitemos a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra mente, a ese hermoso Espíritu Santo que siempre nos debe de acompañar y siempre nos debe de fortalecer? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven a nuestro corazón, a nuestra mente, a esta transmisión, Señor. Imploramos tu presencia. Te pedimos, Señor, que nos acompañes y que tu mensaje penetre en nuestra mente y en nuestro corazón. Que esta palabra que vamos a aprender de ti dé frutos abundantes, que nos transforme en un mejor ser humano, en mejores padres y mejores ciudadanos. Permítenos transformarnos, Señor, en esta mañana con este mensaje y con ello, de alguna manera, podamos ser mejores santos. Te lo pedimos, Señor, por intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, hermanos, ya que tenemos esa bella presencia del Espíritu Santo con nosotros, que nos va a acompañar esta mañana, pues vamos a iniciar con nuestro programa Padres modelando para sus hijos. Este título a mí me llamó mucho la atención porque fíjense que haciendo ya una pequeña introducción sobre este tema, resulta que me he dado cuenta que en las escuelas está dándose un fenómeno muy peculiar y triste también. Es un fenómeno donde los niños van a ejercer violencia, donde los niños unos con otros se hablan de una manera poco respetuosa, y tú te llegas a preguntar como adulto, ¿de dónde aprendió ese niño esa actitud? Porque al final cuando nació, ese niño venía vacío en cuanto a su aprendizaje, sus emociones, sus sentimientos, no estaban todavía modelados. De alguna manera todo esto lo ha ido aprendiendo conforme ha ido relacionando en la sociedad. Entonces, cuando yo empiezo a ver que en las escuelas se está dando este fenómeno, en realidad es muy alarmante. Y digo alarmante porque cuando tú ves que un niño agrede a otro, que un niño no tiene empatía, que un niño con mucha facilidad deja de compartir y deja de sentir amor por el otro e incluso deja de ponerse en el lugar de lo que pudiera sentir el otro, pues me hace pensar que son los ejemplos que estamos viendo en casa, los ejemplos que los papás de alguna manera estamos enseñando. Y es alarmante porque al final son los niños que van a estar conviviendo en una sociedad el día de mañana. Y va a prevalecer una sociedad llena de indiferencia, llena de falta de amor al prójimo y falta de empatía. Por lo cual este tema, la verdad, fue inspirado justamente en las actitudes de esos pequeños, pero también en lo que nosotros como papás tenemos como responsabilidad con ellos,
porque al final es nuestra responsabilidad el educar a un niño, a una niña que tenemos en casa, con valores, con principios. Entonces, quisiera que hoy nos diéramos a la tarea de analizarnos un poquito como papás. ¿Cómo estoy sirviendo yo de modelo para mis hijos? Y al hablar de modelo, quiero que por un momento traigas a tu mente esas pasarelas que a veces hemos visto en la televisión o quien ha acudido a una en vivo, donde justamente estas personas llamadas modelos se ponen un vestuario muy hermoso, incluso tienen una presencia, tienen un arreglo espectacular, espectacular, maravilloso. Y esto es con la finalidad de que cuando nosotros los veamos, nos enamoremos del vestido, nos enamoremos de la forma en que su presencia lo porta y llegamos a pensar que nosotros podemos mirarnos de esa manera. Y por eso ante esa pasarela, donde nos están modelando cierta vestimenta o maquillajes o peinados o alguna situación en especial, hace que nosotros nos enamoremos de ello, lo compremos y además nos lo pongamos. Y de esa manera, entonces nosotros estamos empezando a imitar a esa persona que nos sirvió de modelo. Lo mismo sucede con nosotros como papás. Cuando estamos haciéndola de modelo para esos pequeños que nos están observando. Es decir, ahora los protagonistas de esa pasarela somos nosotros, somos los que estamos haciendo ese modelaje para nuestros pequeños. Y mira, fíjate lo importante que es esa pasarela y la trascendencia que tiene en la vida de un ser humano, porque es una pasarela que le va a durar desde su edad pequeñito de inicio hasta su edad adulta. Él va a reaccionar, él va a vivir conforme a las enseñanzas de ese modelo que tú le diste. Entonces no es un aprendizaje momentáneo, no es un aprendizaje que solamente trascienda por un poco tiempo. No es así, en realidad es una enseñanza para toda una vida. De ahí que nosotros debemos reflexionar de la importancia que tiene lo que tú estás modelando para tus hijos. Entonces vamos a ver, según el concepto de modelar, lo que yo encontré. Nos dice que modelar es una técnica terapéutica en la cual el individuo aprende comportamientos nuevos, observando e imitando el comportamiento de otras personas, denominados modelos, que en este caso, pues sí, somos nosotros los padres los que hacemos esa función con estos hijos que tenemos en nuestras manos, que para nosotros han sido la mayor bendición que Dios nos ha regalado. En consecuencia, cuando nosotros entendemos que ese niño es una gran bendición, y que es el mejor regalo que yo he recibido en mi vida, debería de darle lo mejor también, en agradecimiento a ese gran regalo. Sin embargo, mira, vamos a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura en Proverbios capítulo 22, versículo 6. Dice, educa a tu hijo desde niño y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Palabra de Dios. Si te das cuenta, lo que te dije al inicio es una enseñanza que nace desde nuestra niñez, pero que va a prevalecer hasta nuestra edad adulta, hasta nuestra vejez. Es una enseñanza que nos va a durar todo nuestro paso por este mundo. Así que los padres tenemos esa gran función con los hijos y servimos de grandes modelos para los hijos. Y eso es lo que significa modelar para nuestros hijos. Entonces, quiero que esta mañana veamos que lo que estamos haciendo como papás, lo que estamos haciendo con nuestros hijos, es moldearlos de tal manera que algún día serán como nosotros. Entonces, de ahí la importancia que tenemos nosotros los padres en la educación de esos pequeños desde su nacimiento hasta el fin de su adolescencia, que es cuando se supone es el plazo o el término en el cual ellos aprenden. Después de ahí ellos empezarán a aplicar todas estas enseñanzas y todo este modelaje que hemos hecho como padres. Pero para que nosotros podamos entender este tema, pues es importante que hablemos de algo que existe en todos los seres humanos y que son nuestras emociones.
ya que estas son las que regulan nuestro comportamiento y que si no sabemos controlarlas de alguna manera, podemos caer o en un exceso al relacionarnos con los hijos o a lo mejor nos vemos disminuidos al establecer límites y ellos se nos salen de control. Así que vamos a ver qué son las emociones y para qué nos sirven. Bueno, emoción viene de las palabras ex motion. ¿Qué quiere decir? Movimiento que sale de dentro. Maravilloso este concepto, movimiento que sale de dentro. Entonces algo en nosotros se está moviendo, pero de alguna manera en algún momento va a salir. Entonces, como vemos, nosotros en este mundo nos estamos moviendo en relación a ese movimiento interno que tenemos, a lo que sale de nosotros hacia esa sociedad, hacia esos niños que nos rodean, hacia nuestro esposo, hacia los compañeros de trabajo. Entonces, la emoción es algo que en sí nos mueve a actuar y nos lleva a la acción, a hacer algo en la sociedad, a hacer algo al relacionarnos con nuestros hijos. Entonces, las emociones, quiero decirte que no son buenas ni son malas, simplemente son. Es decir, existen, todos las tenemos, Dios nos las ha dado y al final son como algo que nos sirve para que nosotros nos demos cuenta de cambios, que nos demos cuenta de cómo nos estamos relacionando en el mundo. Son una alerta también para que en algún momento en que te encuentras en peligro sale esa emoción del miedo y te muevas y hagas algo para preservar tu vida. Entonces, las emociones pueden producir un proceso tóxico en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. Cuando yo te digo que pueden producir un efecto tóxico o un proceso tóxico, fíjate, en estos tres componentes que es el cuerpo, la mente y el espíritu, quiere decir que si yo estoy con esas emociones mal enfocadas o mal llevadas a cabo por mí, entonces se me está enfermando gran parte de mi ser, que es el cuerpo, la mente y el espíritu. Estas emociones pasan así como las nubes, son transitorias, no se estacionan. Entonces, las podemos ver así como que rapidísimo. Y las emociones son estados de ánimo que son producidas principalmente por las impresiones de nuestros sentidos. Yo veo, yo escucho, huelo, toco, pruebo. A través de todos nuestros sentidos es que esas emociones se producen. Por ponerte un ejemplo, si yo escucho el ruido de un coche que se está frenando hacia mí, acabo de ver que atropellaron a una persona. ¿Cuál es la idea? Bueno, tiene que suceder un proceso dentro de mí que me hace ver si efectivamente atropellaron a la persona o solamente fue el rechinido de ese coche que me hace ver las cosas de una manera diferente o que me hace esa emoción que yo sienta tal vez miedo ante ese evento y me quiera poner a salvo. Entonces, si tú te das cuenta con frecuencia, esas emociones se pueden traducir en gestos, porque puede ser que yo haga así, ¿no? De asombro, de miedo, una cara incluso de sorpresa tal vez de lo que estaba pasando. Y puedo pasar de un momento que a lo mejor estaba yo con alguien conviviendo y sonriendo, estábamos platicando y jajaja, jiji. Por eso digo que son rapidísimas como una nube que pasa, no se estacionan. Podía yo haber estado en la alegría total y paso al miedo, paso a esa sorpresa de lo que está sucediendo. Entonces, eh, las emociones son rapidísimas, pero las emociones te controlan o descontrolan. ¿Y por qué es importante saber cómo me controlan o me descontrolan? Porque de ellas es de donde emanan nuestros ejemplos en la vida cotidiana hacia nuestros hijos. De repente eres ingobernable, no obedeces a nadie, ni siquiera te obedeces a ti mismo en lo que necesitas, en lo que quieres, en lo que eres. Te vuelves indeseable para otras personas porque no sabes cómo vas a reaccionar. Eres impredecible, ¿no? Nadie sabe cómo hablarte porque no saben cómo vas a reaccionar. De alguna manera estas emociones hacen que te vayas quedando solo,
porque las reacciones que tenemos van alejando a la gente de nosotros. Destruyes las oportunidades que tienes en la familia, en el trabajo, en el ambiente escolar, y además vives esclavo de todas tus pasiones. Con esas emociones, eres tan emocional que lo mismo puedes pasar, no sé, de la alegría a la euforia. Y la euforia te puede llevar a cometer actos de adulterio, te puede llevar a cometer fraudes y muchas otras cuestiones que nos hacen esclavos de nuestras pasiones. A veces también esas emociones hacen que yo juegue el papel de víctima y siempre estoy justificándome. Yo les di todo a mis hijos, me dediqué a ellos, y no pueden darse cuenta de lo que yo hice con ellos, qué malos son conmigo, ¿verdad? Y eso hace que yo no pueda reconocer que también soy vulnerable a cometer errores. Entonces, a veces actuamos como si fuéramos en lugar de personas que pueden racionalizar los eventos que estamos viviendo y nos convertimos como que en esos animalitos que no razonan, que no entienden y que no controlan sus emociones. Entonces, esto sucede cuando no manejo mi inteligencia emocional. Y esta inteligencia emocional es tan importante porque es la que le debemos enseñar a nuestros hijos para ser un buen modelo de control emocional, que eso es lo primero que nos deberíamos nosotros de preocupar, de ser un buen control emocional que regule su comportamiento en la sociedad. Fíjate, tenemos dos inteligencias. Una es la racional y otra es la inteligencia emocional. La inteligencia racional, todos nos preocupamos por ella, vamos a la escuela, la cultivamos, aprendemos, pero pocos se preocupan por modelar, por controlar, por aprender sobre su inteligencia emocional. Es más, no todos alcanzamos a desarrollarla y a entenderla. Entonces, cuando tú logras manejar las emociones que hay en ti, fíjate lo que sucede y por qué es importante, porque esto también lo puedes transportar a tus hijos cuando tú estás modelando para ellos. Tú manejas las emociones, ya no las emociones te manejan a ti. Tú gobiernas tu vida, porque muchas veces no tenemos el control de nuestra propia vida. Te vuelves ahora predecible, constante y estable. Eso genera un ambiente de paz en ti mismo y en los demás. Te vuelves deseable. Ah, bueno, después de que nadie quiere estar conmigo, ahora resulta que ya puedo tener esa relación con los demás y entonces ya desean estar conmigo. La gente quiere estar contigo. Sabes dar un buen consejo, sabes dar un buen apapacho. Eso se va a traducir en un modelo y en un ejemplo que tus hijos van a seguir. Aprovechas las oportunidades que se te presentan en la vida, porque ocupas la mente, que sería la parte racional, y buscas soluciones ante las adversidades de la vida y las buscas en base al control que tienes sobre tus emociones. Estás ocupando inteligencia racional e inteligencia emocional. Entonces también eres digno y libre de decidir. Te vuelves responsable por tus acciones y responsable también de tu vida. ¿Y qué crees? Lo más hermoso de todo esto es que eres una inspiración para otros. ¿Eso qué quiere decir entonces? Que eres un gran modelo para tus hijos, para las personas que te rodean. Vives aprendiendo a superarte día a día. ¿Y qué mejor ejemplo de esto? Que nuestros hijos nos vean cómo nos estamos superando día a día, que vean cómo somos esa inspiración para otros. Qué bonito que un hijo pudiera decir, a mí me gustaría ser como mi mamá o como mi papá, pero bueno, yo te invito a que en esta mañana tú les preguntes a tus hijos, oye, ¿te gustaría algún día ser como tu mamá, como tu papá? No sé qué contestar, pero, pero es importante. Perdón. Ahora, vamos a ver si tú lo que predicas es la felicidad. Si tú a la gente que te acercas le predicas felicidad,
te humanizas o vives como animalito, ¿no? Porque el inteligente emocional es lo que le enseñará a sus hijos y será un gran modelo en la vida de ellos. Fíjate qué importante eso. El que tú sepas identificar tus estados emocionales te da la capacidad de que en algún momento, cuando no estás correctamente bien emocionalmente, lo puedas cambiar. Entonces, esto hará que nunca tomes decisiones en un estado emocional alterado. ¿Has oído esa frase de que cuando estés enojado no tomes decisiones? Bueno, pues primero aquí lo que vas a hacer es pensar y luego actuar, porque muchas veces estamos al revés. Primero actuamos y ya que vemos las consecuencias, ya que vemos lo que sucedió en la vida, entonces empezamos a pensar y decimos, híjole, no lo hubiera hecho. Ay, ¿cómo no pensé en esto? Ay, si me hubiera dado cuenta, te aseguro que no lo hubiera hecho. Y entonces primero actuamos y después pensamos. Aquí la idea es que primero pienses y después actúes, porque te vas a dar cuenta de que muchas de las ocasiones lo hemos hecho al revés. Y esto ha traído serias consecuencias para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, como te darás cuenta, la consecuencia de todo esto es que los papás estamos llamados a modelar conductas que salen de lo más profundo de nuestras emociones. Y se espera siempre que estas emociones sean buenas y constructivas para los hijos. Al decir buenas y constructivas, ¿por qué? Porque son los niños los que van creciendo y lo que nosotros estamos construyendo para ellos. Un hijo es toda una construcción que va desde los cimientos, primer piso, segundo piso, tercer piso, ¿no? E incluso decimos, ¿en qué piso vas? No, pues ya estoy en los 30, ¿no? O en el tercer piso. Si hacemos esa analogía con los hijos, en realidad estamos poniendo desde los cimientos con nuestras emociones. Esperamos que todo eso que nosotros les enseñamos sea para bien. Entonces, esa tarea se debe de tener en cuenta porque los niños aprenden más de lo que ven que de lo que oyen. ¿Has oído esa frase de la palabra convence, pero el ejemplo arrastra? Bueno, eso es bien cierto. Tú puedes estarles dice y dice y dice, mira, no hagas esto, mira, no digas malas palabras, mira, pórtate bien, pero en realidad lo que los niños aprenden es lo que están viendo de sus papás. Lamentablemente muchos han caído en la trampa de pensar que solo con las palabras y las correcciones severas se puede lograr la formación de los hijos. Hoy quiero decirte que no es así, que aparte de todo eso, nosotros necesitamos ser un buen modelo. Así que si deseas ser un buen espejo, fíjate, un buen espejo, el espejo está reflejando algo, la imagen de otro. Muchas veces decimos, ¿por qué mi hijo es así? ¿Sabes por qué? Porque no te has dado cuenta que eres tú mismo, que ese niño es tu espejo, lo que tú educaste. No te salió malo, no te salió malo el niño, o no te salió indeseable, o no te salió egocéntrico, soberbio y lo que le quieras poner. No, el niño lo fuimos nosotros moldeando, nosotros servimos de modelo y el niño empezó a imitarnos. ¿Y ahora qué crees? Es nuestro espejo. Así que es importante que se comience a pensar seriamente en nuestra manera de actuar, en cada situación de nuestra vida. Esto nos hace pensar que nuestra vida tiene una gran influencia para bien o para mal en nuestros propios hijos. Entonces los papás tenemos que ser unos muy buenos espejos. Cuando yo digo unos buenos espejos, deben despertar el anhelo en sus hijos de llegar a ser como somos nosotros. Por eso, si tú les preguntas a tus hijos esta mañana, oye, ¿te gustaría ser como tu papá? No sé qué contestaría el tuyo. Oye, ¿te gustaría ser como tu mamá? Ay, no. Pero sin embargo, sabemos que hay niños que te dicen, ay, sí, yo quiero ser como mi mamá, yo quiero ser como mi papá. Entonces debemos de ser esa inspiración para nuestros hijos, que se despierte ese anhelo de ser como nosotros. Entonces, analiza si tus hijos son tu reflejo,
Si has visto tu forma de ser en ellos algunas veces, unas son para bien, otras son para mal, pero no es otra cosa que el reflejo de lo que ven en nosotros. Nada más. Entonces, para lograr esto, hay que observar la conducta que tú estás modelando para ellos. Por ponerte un ejemplo, hay que mirarte tú mismo cómo tratas a las demás personas con las que tú te relacionas, cómo tratas a tu esposa, cómo tratas a los familiares, a los abuelitos, a los amigos, cuáles son tus hábitos de aseo personal, los hábitos en tu trabajo, cómo manejas la responsabilidad y el compromiso que tienes con la familia, cómo enfrentas los problemas de tu propia vida, cómo manejas tu tiempo, porque esto va a hacer que nuestros hijos nos estén observando y aprendan de nosotros por esa imitación. Entonces, cuando yo trato mal a las personas, tú dices, ¿por qué mi hijo es tan grosero y no saluda? No es otra cosa más que tu espejo. Oye, ¿por qué este niño hace tanto berrinche? Porque no te has visto. Yo sé que tú como adulto no te vas a tirar al piso y vas a hacer la rabieta que hace el niño, pero muchas veces haces la misma rabieta en forma de adulto, cuando dejas de hablarle a las personas por mucho tiempo, cuando de repente te volteas y no le quieres contestar, cuando de repente te preguntan qué tienes y dices nada, nada, y del nada no sales. Es la misma rabieta que hizo tu niño, pero ahora en un cuerpo de adulto. Entonces, cuando tú ves a tu niño haciendo esas rabietas, es porque lo ha aprendido de ti, esos caprichos que tú le has fomentado. Analicemos muy bien cómo estamos modelando para nuestros hijos, porque ellos aprenden de nuestra imitación. Así que esa interacción que nosotros tenemos directa con nuestros hijos es lo que va a forjar ese nuevo ser humano, esos cimientos y esos pisos que se van a ir formando en el día a día con el niño. Y además eso va a hacer que ellos sean unos buenos ciudadanos, unos buenos jefes de familia y se muestren ante una sociedad como personas valiosas. De ahí que nacen muchas personas que han aprendido actitudes negativas y que ahora hacen mucho daño a la sociedad. Así que ser un buen ejemplo, seguir como padre es bien importante, porque los niños imitan lo que ven y lo que oyen. Y esto se llama aprendizaje por observación. El gritar, el maldecir, el que tú no asumas responsabilidades de tus acciones, cuando no te puedes calmar para resolver un problema, sino todo lo haces a través de gritos, cuando no puedes ver a una persona progresar porque ya la estás criticando. El niño también está aprendiendo que hay que criticar, que hay que enojarse cuando alguien avanza en algún logro personal, porque tú también lo haces. Y a veces pensamos, ¿de dónde aprendió a ser tan egoísta? ¿De dónde aprendió todos estos comportamientos? Pues no es otra cosa más que de nosotros mismos. Así que nuestros hijos notan cómo nos comportamos también cuando estamos estresados. Muchas veces cuando estamos estresados, me ha tocado ver adultos que su ira en el estrés es tanto que agreden o insultan física y psicológicamente a las personas. Esto lo están aprendiendo los niños. Si yo estoy estresado, entonces tengo que actuar de esa manera. Y eso hace que cuando un niño en su edad escolar esté estresado, pues ¿con quién crees que va a ir a sacar ese estrés que tú le enseñaste? Agrediendo e insultando. Por eso hay tanto bullying en las escuelas, porque deberíamos de prestar más atención a cómo reaccionamos en esos momentos de estrés, en esos momentos cotidianos y tensos que pues todos tenemos. Ahí la emoción nos está gobernando a nosotros y no nosotros a la emoción. No hay inteligencia emocional, por lo cual nosotros debemos de capacitarnos primero en esa inteligencia emocional para también poder capacitar a nuestros hijos, porque al final esto les va a quitar muchos pesares y les va a traer muchas satisfacciones en su vida. Los niños siempre te puedo asegurar que nos observan cuando somos reactivos ante el estrés,
Cuando nos surge un conflicto, una situación que no nos gusta, nos encontramos bajo presión. A veces estamos ya agotados, a veces estamos criticando de más a la sociedad, a los amigos, a los vecinos, a los miembros de nuestra familia, a nuestra propia pareja, ¿verdad? A los hijos. Entonces ellos también comienzan a aprender y comienzan a responder de la misma manera que lo estamos haciendo nosotros y reaccionan en situaciones similares como lo hacemos nosotros. ¿Qué es importante entonces? Que nosotros aprendamos, primero que nada, estrategias para manejar nuestras emociones, para que una vez que lo hacemos, también podamos enseñárselo a nuestros hijos. Así que no es una tarea fácil, es una tarea ardua, pero es una gran responsabilidad, es una gran motivación el que tú tengas en tus manos hijos. Entonces, vamos a ir a una pequeña pausa. ¿Qué les parece? Y ahorita vamos a continuar con el desenlace de este programa. Los invito a que me acompañen en este corte. Muchas gracias, queridos hermanos, por seguir con nosotros. Gracias porque, ya saben, estamos hablando sobre padres modelando para sus hijos. Gracias por esperarnos un poquito en el corte. Pues vamos a continuar con nuestro tema que la verdad a mí me parece que está bastante interesante porque hemos estado aprendiendo cómo nosotros como papás somos una gran influencia en nuestros hijos y cómo de alguna manera también nosotros servimos de gran ejemplo porque la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces vamos a continuar con este bello tema de cómo seguimos modelando para ellos. Entonces, bueno, primero que nada también vamos a ver que no debemos decidir por nuestros hijos. Cuando nosotros somos los papás que estamos más tiempo con nuestros hijos, que en este caso casi siempre somos las mamás, ¿verdad? Siempre estamos como queriendo controlar lo que ellos hagan. Entonces, los niños deben de desarrollar una confianza plena en sí mismos, lo que le llamamos o conocemos como la autoconfianza. Entonces, a veces es necesario que los niños aprendan a tomar sus propias decisiones, no que nosotros les estemos siempre indicando lo que tienen que hacer o lo que no tienen que hacer. Nosotros los papás muchas veces somos los que siempre estamos decidiendo por ellos qué es lo que más les conviene, pero eso es en base a nuestras propias emociones. Por eso digo que las emociones es importante que nosotros las vayamos controlando, porque cada que ellos toman una decisión, eso es una gran oportunidad para que ellos se desarrollen en sus gustos y además también aprendan a cometer sus propios errores, ¿verdad? Como resultado de lo que están decidiendo. Esto no quiere decir, no, es que lo que yo no quiero es que mi hijo se equivoque en la vida. Realmente la equivocación no lo tomes como una equivocación, sino como una experiencia de vida que te permite un aprendizaje. Nadie en la vida es perfecto y al decirte que nadie somos perfectos, entonces tenemos esa gran oportunidad de equivocarnos las veces que sea necesario para que de ello aprendamos. Y así esos pequeños dependientes se van a volver independientes, esos seres humanos pequeñitos, inseguros, ahora van a ser más seguros de sí mismos. Entonces es importante o es conveniente que desde pequeños nosotros les preguntemos qué es lo que prefieren y en la medida de lo posible respetemos siempre sus preferencias y decisiones. Obviamente, en cosas que no trasciendan, por ejemplo, no puede decidir un niño si se toma o no la medicina. Eso realmente le toca al adulto saber que la medicina se debe de tomar por el bien del niño. Pero si el niño decide ver una película u otra, no le vas a controlar la película que tú quieres que él vea. A lo mejor él quiere ver, no sé, Dumbo en lugar de Blancanieves, pues permítele que vea Dumbo. Es una decisión de él y eso lo va a hacer un niño más seguro y un niño más independiente en toda su vida adulta. Hay que dejar, como te decía, que cometa también sus propios errores. Los errores no son en sí fracasos, sino oportunidades que tenemos nosotros de aprendizaje y también ellos. Cada vez que un niño comete o nosotros le ponemos el título de error, ese niño se equivoca,
te aseguro que vuelve a intentarlo, lo vuelve a hacer y eso hace que vaya desarrollando una perseverancia, que se convierta en un niño aguerrido, en un niño que no le teme al fracaso, que si hay algunas situaciones en las cuales se llegara a equivocar, bueno, eso haga que él se levante y continúe su camino. Como decía mi mamá, sacúdete el rasponcito, levántate y continúa, ¿no? Entonces esto lo hace que se convierta en una persona emocionalmente más fuerte, que pueda tomar decisiones y tenga un discernimiento mucho más grande. Por eso debemos de dejar que los niños pues se aprendan por su cuenta, que cometan sus propios errores y hay que brindarles una ayuda en realidad cuando realmente lo necesitan, no solucionarles la vida, no hacer todo por ellos. Entonces, yo creo que esto, como papás que somos el modelo de nuestros hijos, es el mejor regalo que nosotros les podemos hacer a los hijos, que se hagan independientes, que se hagan autosuficientes y que no siempre estén dependiendo de las decisiones de nosotros como sus padres. Ahora, siempre es importante que nosotros como adultos les demos obligaciones en la medida de su edad. Los niños muchas veces hemos pensado que no son capaces de hacer grandes cosas. ¿Y qué crees? Es al revés. Los niños tienen una capacidad impresionante de aprendizaje. Si tú le das una obligación como que levantar los juguetes, es una obligación adecuada a un niño de 2, 3 añitos. Si tú lo haces por él, estás limitando su capacidad de desarrollo. Entonces, en la medida de la edad de tu niño, hazle ver que tiene ciertas obligaciones y que esto hace que él desarrolle capacidades. Es bien conveniente irle dando estas obligaciones a los niños acorde a su edad y sí que estas representen una presión excesiva para los niños, sino como consecuencia de esa obligación, más bien sea un aprendizaje también, una forma hasta de divertirse en eso, no como una carga emocional de decirle, y tienes que hacer esto, y es tu obligación. No, sino como hasta un juego, porque el niño, acuérdate que aprende como juegos. Entonces, hay algo bien importante como siguiente punto, hay que vivir con ellos, no sobre ellos. Es bien diferente uno de otro. Mira, en los últimos años se ha desarrollado un estilo de paternidad que implica estar sobre los niños constantemente, ya sea organizándoles lo que deben comer, lo que deben hacer, el ejercicio que deben de practicar, los amigos que deben de tener, si deben tener o no tener una mascota, si deben ponerse suéter o no, porque yo tengo frío o calor. Estamos sobreprotegiendo a esos niños de una manera excesiva. Entonces, primero que nada, esto resulta súper agotador para el papá o mamá que se hace cargo de esos pequeños. Súper, súper agotador, porque tiene que estar pendiente de todo lo que le ocurre al niño. O sea, y además te conviertes en esa carga para los niños que ya de verdad no te quieren ver. Decíamos que nuestras emociones hacen que a veces nos conviertamos en una persona indeseable. Entonces, si nosotros buscamos una relación sana con nuestros niños, entonces vamos a disfrutar de la compañía de nuestros niños y los niños de la de nosotros, porque estamos aprendiendo a respetar la identidad de cada niño. Aunque veamos que es un niño pequeñito, también tiene su propia identidad y también necesita ciertas cosas y también quiere ciertas cosas. Así que es importante que los respetemos. Acuérdate, esto es bien básico, el siguiente punto, que brindemos siempre un buen ejemplo. La idea de haz lo que yo te digo, no lo que yo hago, no funciona con los niños. A veces decimos esta frase, ¿y por qué? Te pregunta el niño, porque el niño tiende a cuestionar. Y nuestra respuesta siempre es, porque soy tu mamá, porque soy tu papá. No está discusión, solamente soy tu mamá y lo tienes que hacer. Entonces, no se puede pretender que los pequeños no griten si los padres alzan la voz, imponen continuamente la situación que deben hacer los niños. A veces también cuando nosotros no brindamos un buen ejemplo, estamos mintiendo, no escuchamos a los niños. Cállate, cállate, no quiero escucharte. Yo soy tu mamá y lo vas a hacer así, cállate. Entonces, muchas veces cuando tú le quieres dar una indicación al niño y el niño que te haga así el niño, ¿has visto esos niños que se tapan las orejas? Es exactamente lo mismo que tú le estás haciendo cuando le dices, cállate, cállate, no me interesa, solo hazlo porque soy tu papá.
Nada más que el niño lo hace así porque está pequeño, pero tú haces la misma rabieta cuando cállate, 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 pero adecuado a tu edad. Entonces tenemos que hacer un buen ejemplo para nuestros hijos, así que lo que nos gustaría que hicieran nuestros hijos o en qué se convirtieran depende mucho de cómo nosotros estamos inculcando esos ejemplos y esos valores. Ahora es bien importante, se ha hablado ya mucho en nuestra era actual de poner los límites. Los límites siempre son importantes, pero los límites no se ponen a base de golpes, a base de palabras ofensivas o de una actitud de prepotencia, de egocentrismo, de lo haces porque yo digo, lo haces porque yo soy tu papá, mamá. A veces las personas han llegado a pensar que los límites son negativos, pero lo cierto es que no es así. Les ayudan a los niños a darle un sentido al mundo y además eso hace que se puedan sentir seguros y sepan exactamente qué se espera de ellos. Fíjate que la palabra del Señor en Proverbios capítulo 13, versículo 24 nos dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos enseña cómo tenemos que ir corrigiendo a nuestro hijo. Nos dice, cuando nos habla de que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, es decir, el que no le pone límites. Y hablar de un castigo cuando hablamos de la palabra de Dios no te está imponiendo maltrato, ¿eh? No, no es maltratar al niño, no es lastimarlo ni física ni emocionalmente. Son los límites que yo tengo que ponerle a algunas conductas que el niño no está haciendo de manera correcta. Y no vamos a extralimitarnos en esos límites, que no sean excesivos, pero tampoco vamos a dejar que sean permisivos completamente. Hay quien confunde esta parte y se va a uno o a otro extremo. Entonces, es necesario que existan ciertas reglas que garanticen una convivencia agradable en el hogar para que todos podamos estar felices, que al final eso es lo que queremos en una familia, ser felices. A veces muchos padres piensan que sus hijos no tienen preocupaciones y que sus problemas incluso son intrascendentales, pero ¿qué crees? Cada uno de los seres humanos tenemos nuestras propias preocupaciones, pero van en relación a la edad que tenemos. Entonces, para ti puede ser algo muy trascendental el que no tengas para pagar la renta, el que no tengas para comprar la medicina de alguien que tiene un cáncer, y te puede parecer algo suficiente para estresarte, algo suficiente para poder comportarte como te estás comportando. Cuando tu niño viene a ti y te dice, oye mamá, fíjate que mi amiguito ya no me habla y tú, ay, ya me vienes con esas cosas, cuando para él o para esa pequeña es algo sumamente importante. Entonces, todo va en relación a la edad que tenemos. Por eso es importante ponerles mucha atención a los niños, para que ellos también aprendan a confiar en nosotros, para que se aprenda a tener un canal de comunicación permanente, abierto, sólido, sólido sobre todo. A veces llegan a una edad de adolescentes en donde no quieren contarnos nada y no nos tienen confianza. Nosotros modelamos una comunicación muy limitada o de nada de escucha. No quisimos escucharlos cuando ellos nos venían a contar sus situaciones. Entonces, esto que nosotros abramos ese canal de comunicación hace que nosotros seamos sólidos con ellos y además ellos vean que siempre pueden contar con sus padres, que eso es algo bien, bien fundamental y bien valioso, ¿verdad? También tenemos que aprender a reconocer el esfuerzo en cada niño. Independientemente del resultado que pueda dar cualquier esfuerzo, nosotros debemos de valorar siempre lo que hace ese pequeño, esa pequeña, porque es importante que se sientan en casa valorados, porque si no, luego salimos a la sociedad con una autoestima muy baja porque en casa no se nos valoró lo que hacíamos, siempre nos exigían de más, siempre nos estaban diciendo que lo que hacíamos no valía. Entonces es importante que tú le des palabras de afecto, palabras que suban la autoestima de ese niño. ¿Cómo puedes premiar incluso ese empeño que pone el niño en sus tareas, en su dedicación? Bueno, no se trata de dar regalos por todo lo que hace,
pero sí puede ser una palabra de aliento que se puede convertir en ese premio que tú le puedes dar a ese. Muy bien, hijo, me siento muy orgullosa de ti. Muy bien, hijo, eres una gran persona, muy entusiasta, muy perseverante. ¿Cómo te sientes tú cuando incluso haces la comida y alguien te dice, oye, qué rico te quedó? Es una palabra de aliento, es una palabra que sube tu autoestima porque están reconociendo el esfuerzo que hiciste por preparar ese alimento. Lo mismo pasa con el niño, necesita esas palabras de aliento para que se reconozca el esfuerzo que está realizando en la medida de su edad, ¿no? Aquel niño que aprendió a ponerse los zapatitos para ti puede ser nada, pero para ese niño significa un gran logro adecuado a su edad. Aquel niño que ya aprendió a guardar sus juguetes, imagínate lo que significa para él, aunque para ti no signifique nada. Entonces, hay que reconocer el esfuerzo de cada niño. Otra cosa bien importante que nosotros, y nos debe de quedar como algo fundamental en nuestra vida, es aprender a modelarles cómo se pide perdón cuando nos equivocamos, porque los papás tenemos la falsa idea de que nunca nos equivocamos y de que todo lo que hacemos lo hacemos bien. Entonces, cuando algo no es así y nos llegamos a equivocar, ya sea con ellos o con otras personas, es importante que ellos nos observen cómo a veces necesitamos pedir una disculpa, pedir perdón, y eso no va a hacer que de alguna manera nuestra autoridad como padres se disminuya. Por el contrario, ese niño está aprendiendo la grandeza del perdón y la está aprendiendo de ti. Qué bonito, porque fíjate que todo nos enseñan los papás, menos a perdonar. Y eso es algo que debería de ser básico en la vida de cualquier familia, que los papás lo primero que enseñemos es a perdonarnos unos a otros y no con esa autoridad de pídele perdón a tu hijo, pídele perdón a tu hermano, pídele perdón al perro, pídele perdón al vecino, sino como un acto de bondad, un acto de amabilidad, un acto de verdadero amor y no un acto impositivo. Porque cuando tú lo haces de una manera impositiva de pídele perdón, órale, porque si no te voy a dar unos cintarazos o te voy a dar con la chancla voladora. Eso en lugar de generar en el niño ese afán de verdaderamente perdonar de corazón, le está trayendo una experiencia negativa porque le está generando que si no perdona, aunque no sea de corazón, lo va a hacer. Pero ¿sabes por qué lo está haciendo? Por no obtener la recompensa de la chancla voladora. En realidad no está perdonando, le estás enseñando que las cosas se tienen que hacer porque así lo dices tú, pero en realidad no tiene ese efecto sanador de perdonar por amor y porque me conviene perdonar para no cargar yo esa culpa, para no cargar con esa emoción de no perdonar que a largo plazo me va a hacer daño a mi salud. Entonces, busquemos que no sea un perdón eh, que venga con ese ambiente de enojo, ese ambiente de lo haces porque aquí tengo la chancla voladora, no, enséñalo cómo tú aprendes a perdonar a los demás, cómo tú pides también perdón a los demás cuando te equivocas y eso les va a enseñar a ser humildes y a reconocer también sus errores y corregirlos de alguna manera. Es conveniente que nosotros demos pasos hacia adelante para sanarnos y que no nos quedemos con esos remordimientos eternamente que nos hacen muchísimo daño. Hay que demostrarles a los niños que se les quiere. Nos dice el Salmo 127, versículo 3. Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son una recompensa. Entonces, fíjate, si son una herencia que Dios nuestro Señor nos da, quiere decir que cuando hablamos de herencia es algo muy valioso, es algo que nos va a traer grandes satisfacciones en nuestra vida. Entonces hay que demostrarles a esos pequeños que nos han sido dados por herencia de Dios, que los amamos, que realmente debemos eh, quererlos como son, tal y como son, y nunca cansarnos de decirles cuánto los amamos. La forma de amar a un hijo también se expresa a través de los abrazos, de las caricias. Nunca debe de pasar un día sin que tú le demuestres tu cariño a través de estas formas de afecto, ¿no? De amor. Abrazos, un beso,
un hijo, te amo. Al final del día, hijo, eres lo más hermoso que me sucedió en este mundo. Gracias por haberme hecho tan feliz cuando llegaste. Hijo, me siento muy orgulloso de ti. Que tengas un bendecido descanso. Ah, cuando comes con alguno de tus hijos porque los demás no están, qué bonito es decirles o agradecerles porque están contigo. Y gracias, hijo, estoy disfrutando mucho la comida contigo. Esa es una forma en que nosotros acariciamos también con las palabras a nuestros hijos. Las muestras de amor no se deben de condicionar a un buen comportamiento o a unas buenas calificaciones. Hay quien le dice a su hijo, si te portas bien, al ratito yo me voy a sentar a ver la televisión contigo. Es una muestra de amor cuando nosotros nos sentamos con ellos, pero está condicionada a que se porte bien. Entonces, el mensaje está distorsionado. Siempre para que me quieran, yo debo de hacer algo. Y no es así. El amor debe ser un amor incondicional, un amor que pase lo que pase, yo de todas maneras te voy a amar y te voy a amar como eres, para que sea un niño amado, sea un niño feliz y sobre todo se convierta en un adulto que no tiene miedo de amar si no hace ciertas cosas. Así que yo creo que este tema a mí en lo personal me dejó un buen sabor de boca porque me hizo reflexionar en todas aquellas cosas que tal vez yo no estoy modelando bien en mi vida con mis niños, pero que hoy me abre un gran panorama para hacer ese cambio, para empezar ese cambio en mí y de alguna manera se empiece a notar también en ellos. Nunca es tarde para empezar. Entonces yo esta mañana pues te exhorto a que también te analices, veas cuál ha sido tu modelaje a tus hijos, veas en ellos tu espejo y dejes de preguntarte por qué son así. Son así porque tú se los has enseñado, porque tú has sido esa pasarela y has enseñado exactamente esa forma de actuar y de ser. Así que pues hermanos, ya estamos terminando nuestro programa. Los invito a que reflexionemos en esta mañana, a que analicemos cuál ha sido nuestra conducta y la modifiquemos en aquellas cosas que sea benéfico para nuestros hijos y nuestra familia. Y bueno, pues hermanos, yo saludo a todos los que siguieron nuestra transmisión, a todos los que nos mandan un mensajito, los estaré contestando, muchas gracias. A todos, si tienen alguna duda también, escríbanmelo en los comentarios, yo estaré pendiente de ellos. Y les agradezco mucho que hayan seguido esta aventura de fe en este día de descanso también, que se hayan tomado la molestia de escucharnos. Y bueno, pues nos encontramos en 8 días en una nueva aventura de fe. Que tengan una bendecida semana. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.